Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos al cuarto segmento de Voces en Letras. Mi nombre es Marilyn. Hoy nos acompaña el escritor Elvin Negrón. Saludos, Elvin. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Elvin es el escritor, autor de Playlist y Alicorne. Te agradezco nuevamente, ¿verdad?, por haber dicho que sí desde el primer momento en que te hice la invitación. Antes, ¿verdad?, de entrar a tu obra, siempre me gusta que la gente conozca un poquito del autor, ¿verdad? Que sepan un poco de quién es, qué es lo que hay detrás de eso que leemos. Así que cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Elvin Negrón? Gracias, Marilyn. Perdona que me perdí un poco porque estaba viendo aquí el video y está a otro tiempo. Ok. Así que gracias por la oportunidad. Voy a hablar un poquito sobre mí. ¿Qué te puedo decir? Estudié ingeniería química en Mayagüez. Trabajo en la farmacéutica. Luego estudié negocios. Y pues, después de pasar varios años así en esta crisis, pues, me dio con meterme a estudiar literatura. Que es algo que me gustaba bastante, pero nunca lo había hecho. O sea, era como que un hobby, aunque en realidad más que escribir, me gustaba más leer. Y en ese tiempo que empecé a ir a la maestría en Sagrado, empecé a escribir mis primeros cuentos como tal, que es el primer libro que publico. Y luego, en el año de la pandemia, publicó Playlist, que es el segundo libro. Así que, ¿qué más te puedo decir? Tengo 2 hijos, una esposa, 2 perros, 3 gatos. Y un montón de libros. Un serpiente también. Oye, y me parece bien curioso. Todos los Algo autores que he traído, que tiene hermanos gemelos. que tiene un hermano gemelo, cierto es, y que se parece, es idéntico a ti. Es idéntico, así que si me ven ¿Y por ahí. escribe también o no? No, él no escribe. Él es farmacéutico y no escribe. Hoy los perritos han botado la bola, así que, gente, disculpe eso, ¿verdad? Papá acaba de llegar y ellos están lucidos, pero en 30 segundos eso se va a terminar. Elvin, decía que me parece bien curioso, ¿verdad? Que la mayoría de los autores que he traído, su preparación académica, aunque tú luego te preparaste en lo que es escritura creativa, pero antes de eso, ingeniería, negocios, hiciste muchas cosas. Y me parece bien interesante, ¿verdad? Porque te rodeaste de muchas cosas completamente diferentes para luego entonces decir, espérate, a mí me gusta, tanto que a mí me gusta leer, pues voy a estudiar esto. ¿Lo hiciste con la intención de escribir o era porque te gustaba la literatura? O sea, sí me gustaba la literatura, pero realmente no, lo más que leía no era literatura. Lo hice más bien como un ejercicio con mi esposa, porque mi esposa también entramos en la maestría juntos, y era para hacer algo juntos y salir de la rutina en realidad. Pero sinceramente no esperaba que me gustara tanto el ejercicio de estar estudiando en talleres, en conocer tanta gente que también quiere escribir. Y pues a mí siempre me ha gustado aprender y enseñar. Siempre, o sea, además de la educación formal, pues me gusta leer de cosas que pues, uno no puede estudiar todo, ¿verdad? En la universidad, pero uno puede leer de todo. Y, y cuando quería escribir, pues me gusta hacer las cosas bien, o sea, no es algo, o sea, no es algo que uno diga, cualquiera escribe, cualquiera cansa. Me gusta como que estudiar y ver cómo se hace. Y sinceramente me sorprendió mucho lo mucho que me gustó.
Definitivamente, porque bastante rápido sacaste dos libros, los publicaste. Anterior a esos libros, ¿habías escrito algún cuento corto, algo para ti, aunque verdad no esté en estas publicaciones? No, yo escribía, o sea, sí, así de literatura había escrito bien poquitos poemas, 2 o 3 que nunca nadie leerá. Eran solamente para mí, o sea, y para mi esposa. Pero sí, no, o sea, yo escribía más cosas técnicas que tenían que ver más con el trabajo y eso, o sea, pero no literatura. Ok, así que esto fue un cambio completamente radical para ti, algo completamente nuevo. Nunca pensaste que ibas a escribir un libro. ¿No? Básicamente el primer libro fue eso, o sea, yo quería escribir un libro. No sé si has escuchado pues, la famosa frase esa de que en la vida uno tiene que hacer 3 cosas: tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Y eso siempre yo lo había escuchado desde niño y es algo que como que me llamaba la atención siempre escribir un libro, pero siempre pensé que iba a escribir algo más técnico. No pensé que iba a escribir de literatura. Así que esa fue la diferencia, aunque sí pensaba que en algún momento iba a escribir algo, no pensé que fuera de literatura como tal. Fíjate, mencionaste la poesía, yo tenía esa pregunta para más adelante porque eso me impactó cuando leí lo que, ¿verdad? Todo lo que contiene playlist, yo dije, wow, poesía, no puedo creerlo. ¿Por qué te inclinaste por cuentos y no por poesía si ya la escribías? Mira, yo reconozco que, o sea, o pienso, no sé, que yo primero no leo mucha poesía. Sí, cuando era pequeño, pues leía a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sabes? Poesía lírica, poesía pues, bien antigua. No conozco la poesía más contemporánea. Ahora es que estoy empezando a leer más poesía contemporánea. Así que yo siento que no era lo mío. Obviamente, pues escribía para mí. De hecho, lo que aparece en el libro fue casi un accidente, o sea, fue algo que se me ocurrió y lo escribí así, y como no es un cuento, pues lo incluí como un prólogo, ¿verdad? Porque a pesar de que es una poesía, pues tiene todos los elementos de lo que es el libro. Exacto. Por eso fue que no me había percatado. Después que yo lo leo en tu post, yo dije que pues tiene que ser el mito. Y cuando yo miro, pero ¿cómo no me di cuenta que esto es un poema? Si lo escribió como un poema. Pero como ya uno viene con la mente sugestionada, ¿verdad? Ya vengo aquí dice Elvin playlist cuentos cortos, pues fue como que bien impactante y yo dije, no lo puedo creer y cómo es posible que él tenga esto tan oculto, que no se lo diga a nadie y no haya hecho un poemario tampoco. Así que, quién sabe, a lo mejor en un año te enamores un poquito más de la poesía y decidas sorprendernos otra vez con un poemario. Conociéndome, tendría que coger algún taller o algo, meterme a estudiar o a conocer otros poetas antes de hacer algo, atreverme a publicar algo. No lo pongo en duda. ¿Y cómo te fue con Alicorne? Ese es tu primer bebé, tu primer bebé literario, así que ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuándo te diste cuenta que lo que querías escribir eran cuentos cortos? Pues mira, sí, yo me gusta leer cuentos. Es una cuestión primero era una cuestión más de conveniencia, ¿verdad? Porque tengo tan poco tiempo que se me hace difícil, cuando empiezo a leer novelas, se me hace difícil terminarla. Si la empiezo y no me siento a terminarla, pues se me hace difícil. Así que los cuentos me gustan más por eso, pero una vez empecé a estudiar lo que es el cuento, me gustó más todavía, porque entiendo que es más difícil. Tú llevas la historia que quieres hacer y mientras más corta lo puedas hacer. Y por eso respeto tanto la poesía, porque para mí el próximo nivel es como de la poesía, ¿verdad? Tú hacer algo
bien poquitas palabras tú poder para decir y hacer un efecto en la persona que lo lee. Para mí eso es ya otro nivel. Así que en ese libro de Alicorne, empecé como parte de los estudios de la maestría, uno escribe mucho, pero no puede usar esos escritos para el trabajo final, que es una tesis, ¿verdad? Así que por eso decidí todos estos cuentos que escribí como probablemente entre 3 y 4 años, en un periodo entre 3 y 4 años, pues publicarlo. Y eso pasó pues en el 2015. Okay. En el 2013 fue que estudiaste y en el 2015 lo publicaste. Empecé a estudiar creo que en el 2010, si no me equivoco. Okay. Lo que pasa es que yo empecé a estudiar en la maestría y por cosas del trabajo me tuve que retirar y volver años después. Así que fue un periodo bastante largo el completar la maestría porque tuve una pausa de varios años. Pero básicamente la mayoría de los cuentos que están ahí son de los que escribí a principio que estaba haciendo la maestría. Ok, qué interesante, fíjate, porque a pesar de que demoraste, ¿verdad? Y a lo mejor el tiempo de escribir uno y el otro fue quizás un poquito más largo, pero el estilo de tu escritura nunca cambió, siempre fue el mismo. De hecho, yo leí Alicorne luego de leer Playlist y me sorprendí, yo dije, wow, si ya esa idea de mezclar música con escritura, él la tenía desde Alicorne, porque aquí tienes un cuento con música, con una canción y verdaderamente escuchar la canción, leer el cuento, yo decía que encaja perfectamente. Así que ya desde Alicorne tú tenías esa propuesta en tu mente o fue un accidente. No, en ese cuento sí. Estaba pensando, aunque no lo dice como en Playlist, pues sí dice, mira, estas son las canciones que me inspiran. Pero obviamente ahí está el unicornio azul de Silvio, que fue la inspiración de ese cuento. Así que, pero te iba a comentar que si miras bien el libro, o sea, que comparas ambos libros, vas a darte cuenta de una cosa. Primero, que son mucho más cortos los de Alicorne, que yo tengo un estilo mucho más narrativo, porque también le tenía un respeto a los diálogos. Vas a ver que en este libro mucho el diálogo como un ejercicio de obligarme a hacer más diálogos, porque usualmente me gustaba más naturalmente narrar tercera persona. Y de hecho, te retaste porque en Playlist tienes diálogos entre dos personas, pero tienes un cuento como Esperando a Emanuel, que tienes un montón de personajes. Así que, y eso para mí, yo como lectora, ¿verdad? Yo lo veo como algo bien retante, porque cada personaje tiene su personalidad. En este caso, cada personaje tiene un playlist. Así que era un poquito más retante, pienso yo, que debió haber sido el cuento más retante para ti en este libro. Exacto, y ese fue un ejercicio adrede. O sea, yo quería retarme a que tuviera muchos personajes, porque me gusta usualmente, mira, si lo que uno conoce, ¿verdad? Yo tengo una formación desde pequeño, bien cristiana, bien religiosa, así que leía mucho la Biblia y sabíamos, ¿sabes? Tengo también la formación de la ciencia, así que si el tema es de ciencia y de religión, yo puedo escribir bastante fácil un cuento, bastante rápido. Sin embargo, lo primero que salía es pues como que toda narración, probablemente tercera persona y probablemente uno o dos personas, algo bien sencillo. Así que ya en estos cuentos, pues yo me esforzaba a hacer cosas que me sacaban del área de comodidad. Mil disculpas a todos los que han comentado. Tenía el chat tapado y no me había ni dado cuenta de que hay como 1000 comentarios ahí. Así que gracias, Carla, gracias, Iris, Débora, qué bueno que están conectadas las tres.
No veo, no sé si hay alguien más conectado, déjame ir más para atrás. Tengo a Jennifer Jiménez, Raymond Bolmont, que bueno, hay muchos escritores. Así que muchas gracias por conectarse. Elvin, de Alicorne te brinqué a playlist, entonces encima de eso brinqué a playlist al último cuento. Pero una de las cosas más fascinantes para mí, ¿verdad? Que lo mencionamos ahorita de pasadita, es el prólogo, ¿verdad? Que es el mito del conejo. La primera vez que lo leí, ¿verdad? Debo ser honesta por mi ignorancia. Yo nunca, no recuerdo jamás en mi vida haber escuchado sobre el mito de Sísifo. Sin embargo, la primera vez que lo leí, yo entendí, ¿verdad? Los cuentos, entendí lo que querías expresar, pero había muchas canciones que no las había escuchado y muchas referencias que utilizas en tu libro que no conocía. Pues esta segunda vez que lo leí, me pusiste a estudiar. Me tardé un montón. Yo decía, Elvin me puso de verdad a estudiar un montón. Yo busqué el mito de Sísifo, yo busqué a Albert Camus, hasta las canciones de Bad Bunny me pusiste a escuchar. Y fue bien interesante ver, ¿verdad? Ya luego de uno haber repasado, ver esa mezcla que logras hacer, cómo logras incorporar la filosofía absurdista de Albert Camus con el mito de Sísifo, con Bad Bunny. Para mí fue bien increíble, de verdad, ver ese macheo, diferentes generaciones con diferentes creencias. ¿Cómo lograste eso? ¿De dónde te sale esa inspiración? Uno, pues, conectando cosas que se le parecen a uno. Por ejemplo, ahí pues a mí Rafael Hernández escribe su lamento brincano en un momento bien triste de Puerto Rico. Uh-huh. Y son tiempos bien diferentes los que nos tocó vivir ahora con el huracán, pero iguales en que pues son tiempos difíciles, de mucha crisis. Y tenemos a Rafael, que en ese momento hace su cuento brincano, y Bad Bunny ahora, pues entonces después de pasó el huracán, pues hace esta canción y hasta sale en varios lugares en Estados Unidos y cantando esta canción, que estamos bien. Y es obviamente su versión de la crisis, ¿verdad? Y yo estaba leyendo mucha filosofía cuando escribí este libro, estaba leyendo a Camus también, y como que todo ese berenjenal se unió y le pude encontrar esas conexiones para hacer ese poema y ese prólogo. Y había una pregunta que yo le había dicho, le había comentado a Débora que yo quería hacerte, ¿verdad? Y vi algo similar en Alicorne y yo dije, esto lo tengo que anotar. ¿Qué vino primero? ¿La música o el cuento? ¿Qué escogiste primero? ¿Escribiste primero el cuento o seleccionaste las canciones? No, usualmente depende. Hay canciones, yo podría decir que la mayoría de las veces, primero la canción. Escuchaba una canción que me gustaba o me sorprendía o simplemente decía, wow, esta canción, yo puedo escribir un cuento de esto. Y a veces simplemente no tenía idea de lo que iba a hacer, simplemente escuchaba la canción una y otra vez por horas hasta que decía, ok, voy a hacer esto. Y en otras ocasiones, pues, no tenía una idea que obviamente yo como escucho mucha música, pues podía decir, mira, tengo esta idea de este cuento y lo puedo relacionar con esta canción. Entonces escogía qué canciones poner, las escuchaba las canciones, así que luego de escogerla también como que las escuchaba otra vez y eso también me ayudaba como que a escribir a la inspiración. Así que o sea, casi siempre iba la canción primero, aunque no siempre fue así. Y encontrar canciones, ¿verdad? Porque no es que un cuento, tienes cuentos que tienen una sola canción,
pero la mayoría tienen muchas, ¿verdad? Y algunas van atadas una a la otra. Poder encontrar esas canciones que te ayudaran a sustentar lo que querías, el mensaje que querías llevar en ese cuento, ¿se te hizo fácil? Sí, porque escucho mucha música y porque o sea, me gusta la música y conozco, o sea, me gusta escuchar de todo. No, o sea, tengo, o sea, yo lo mismo escucho salsa que rock, y uno escucha diferentes tipos de música, ¿verdad? A medida que diferentes momentos de su vida, ¿verdad? Así que cuando uno está en la universidad, pues quizás escucha un tipo de música, cuando uno empieza a tener hijos, pues escucha otro tipo de música y así por el estilo. Así que llega en el momento en que escribo, tengo un rango bastante grande de canciones que puedo usar y no se me hizo difícil como tal. Más bien escoger quizás, a veces yo quisiera escribir de muchas más canciones. De hecho, como he dicho antes, probablemente yo tengo muchas canciones que son favoritas mías que no están en este libro. Y hay canciones que salieron cuentos que hasta yo mismo me sorprendo, que son canciones que aprendí, o sea, que escuché por primera vez mientras estaba escribiendo el libro. Así que a lo mejor no todas las canciones que hay en el libro de playlist le gustan a Elvin Negrón, pero el mensaje que llevaban ayudaba a crear una buena historia. ¿O me equivoco? Sí, ¿Todas te gustaban? sí, todas las canciones que están ahí yo las he escuchado, o sea, no es que ninguna me disgusta, vamos a ponerlo así, pero no son necesariamente mis canciones favoritas, ¿no? Y no hay, ¿sabes? Tengo muchas otras canciones que se quedaron quizás fuera del libro, pues, porque bueno, después voy a hacer otro segundo libro, ¿sabes? Eso mismo te iba a preguntar si cabía la posibilidad, ¿verdad?, de que viniera un playlist 2. Sí, Así sí, que tengo el segundo libro ya está por lo menos más de la mitad y quizás pude haber puesto más cuentos en este, pero sentía que necesitaba que estuviera, o sea, son quizás un poquito más diferentes a pesar de que están relacionados con la música. Aquí, además de la música, como ves, como que muchos cuentos se parecen en la parte de la filosofía, en la parte, ¿sabes? Como que tienen muchas cosas que los unen. sí, son cuentos verdaderamente, por eso es que, bueno, es un libro para volver a leer, no es un libro de una sola lectura, porque cada experiencia es diferente. Vuelvo y repito, la primera vez que lo leí, habían canciones que no conocía, sin embargo, pues recibí el mensaje que quería llevar, pero la segunda vez que lo leo, que le presto atención a las canciones, que presto atención a muchos detalles, la experiencia es completamente diferente. Y estoy segura que si lo leo una tercera vez, me voy a llevar una experiencia completamente distinta porque voy a notar quizás otras cosas que no. Por ejemplo, en el cuento de la muerte sueño, notaba hasta similitudes con cosas que mencionaste en el prólogo, ¿verdad? Que quizás no las dijiste completas, pero al uno sentarse y uno estudiar y uno buscar de Albert Camus, que Albert Camus para mí es para un ratito, porque si no me vuelvo loca con su filosofía, pero pude ver mucho de Albert Camus en tu libro. ¿Me equivoco o estoy viendo muchas coincidencias? Sí, no, el libro tiene mucho de absurdismo, tiene mucho y cuando digo absurdismo no es que hay cosas absurdas en el libro, sino sobre esa filosofía de que no solamente es de Camus, sino de muchos existencialistas. Pero vas a ver lo que estás diciendo de que cada cuento tiene como 3 o 4 niveles. Por ejemplo, ese que mencionaste, pues desde el principio, desde el título y en parte del formato, pues también tiene influencia de una obra de teatro, ¿verdad? Famosa, de Calderón de la Barca, Sí. de la vida de sueño. Así que, a pesar de que la historia no tiene nada que ver con Calderón de la Barca y la vida en sueño, sí tiene cierto formato que sigue
la obra teatral, tiene el título que hace referencia y tiene este juego con lo que es real versus lo que es sueño y lo que uno añora a veces en la realidad y lo que uno añora en los sueños que se pueden convertir en pesadillas, etcétera, etcétera. O sea que puedes ver en cada cuento, probablemente si lo lees una, dos o tres veces, siempre vas a encontrar algo que probablemente no habías visto antes. Exacto. Es que realmente son cuentos bien profundos para reflexionar mucho, que te hacen cuestionarte, comenzando desde el prólogo. Playlist me gustó mucho, ¿verdad? Toda la dinámica entre estos dos personajes y me gusta que es como un tipo de preámbulo, ¿verdad? Lo que uno se va a encontrar en el resto del libro. De hecho, me hiciste hasta preguntarme si a mi esposo y a mí nos gustaban las mismas canciones. Y fíjate, acertamos. Nos gustan las mismas y no nos gustan las mismas también. Así que yo dije, pues vamos bien. Vamos bien. De Playlist, yo te quería preguntar por el personaje de Josh, ¿verdad? Porque es un personaje bastante complejo, con muchas ideas diferentes y un playlist extenso. ¿Cómo te fue, verdad, desarrollando este personaje? Pues mira, la verdad es que al principio el libro iba a tener mucho más a Josh y a otros personajes que se iban a repetir mucho más. De hecho, Josh sí se repite en otros cuentos. Por ejemplo, en Pantalón, él es el hijo en Pantalón. Pero en un momento, ¿sabes? Se iba a hacer, uno a veces tiene que ser práctico y yo no podía estar 4 años escribiendo el libro, así que decidí flexibilizar un poco, entonces hacer los cuentos un poco más independientes. Pero básicamente ese primer cuento donde tiene a Josh era para explicar como la teoría del libro, de por qué hacer un libro que tiene que ver con música, y es porque pues uno puede pensar en una persona que escucha música y si yo te hablo de alguien que escucha reggaetón, pues quizás ya en tu mente, sin haber visto a la persona, pues quizás puedes llegar a unas conclusiones que no tienen que ser ¿verdad? Pueden ser erróneas, probablemente sean erróneas. Y es jugar con eso, como la música, el playlist, la música que alguien escucha puede usarse para personificar a la persona, ¿sabes? Darle al carácter, al personaje. Exacto, y es algo sumamente cierto eso que mencionas, ¿verdad? La música forma parte de los estereotipos que nosotros creamos. Lo que pasa es que ya es tan cotidiano que no nos damos cuenta que metemos en una casillita a una persona por el tipo de música que escucha. Parece absurdo, pero si lo hacemos, sin darnos cuenta, lo hacemos. ¿Cuál es tu cuento favorito y por qué? Eso es como preguntarle a un papá cuál es su hijo favorito. Sí. Sinceramente, cada cuento tiene... muchas veces cuando me preguntan, pues siempre menciono 2 o 3 y por qué me gustaron. Pero cada uno como que significa algo bien diferente para mí. Como te dije, a mí me gusta mucho el último, que es de Esperando a Manuel, por la investigación que tuve que hacer y por ese estirón de decir, mira, quiero hacer que tenga muchos personajes y que estén dialogando, que es algo difícil de hacer porque obviamente tienes que poner las acotaciones y eso para que uno se pueda dar cuenta de que cada personaje es diferente, ¿verdad? Y el diálogo para mí, como dije, es algo que respeto mucho porque es fácil hacerlo mal, vamos a ponerlo de esta forma. Así que ese me gusta mucho por el logro, ¿verdad? Me gusta mucho el del sueño, el que estamos hablando ahorita, perdóname. Sueño.
de sueño, porque fue uno de esos cuentos que yo escuchaba las canciones y dije, yo tengo que escribir algo de esta canción. Y cuando uno logra, o sea, cuando uno tiene como que idea de qué va a hacer y después lo ve terminado, como que se siente muy, muy bien que a uno ver ese final, ese cuento terminado, cuando al principio en realidad yo no tenía en realidad mucha idea de lo que iba a hacer, simplemente me gustaba la canción, me gustaba una canción. Y otro cuento que siempre menciono mucho es el del Año del Gato, porque también fue un cuento que yo digo que lo hice por inmersión, donde leí muchas novelas de gato, leí muchas cosas y metí muchas cosas en ese cuento. Eso sí que si vas a encontrar muchas cosas diferentes cada vez que lo leas. El Año del Gato es un cuento bastante interesante, a mí me gustó mucho, pero me gustó más la segunda vez que lo leí. Vuelvo y te repito, la experiencia es completamente diferente, es mejor cuando uno lo lee por segunda ocasión, pero El Año del Gato es un cuento bien interesante, de mucha transformación en un personaje y eso me gustó mucho, me gustó. De hecho, yo había anotado una frase del personaje principal, ¿verdad? Que él decía que a veces le pasamos como quien, lo voy a parafrasear, pero que a veces vemos cosas, las vemos todo el tiempo, pero en realidad no las miramos, no las observamos. Y eso me caló hondo porque, pues, es que esa es la realidad de nuestras vidas. A veces estamos tan enfocados en nuestras rutinas, en nuestro trabajo, en que voy a cocinar o en que voy a hacer X o Y cosas y la vida se convierte en una rutina y hay muchas cosas a nuestro alrededor que están ahí todos los días probablemente y no las miramos. Y me pareció de verdad que como que había muchas enseñanzas en cada uno de los cuentos completamente diferentes en muchos de ellos, pero con el mismo propósito, ¿verdad? De uno redescubrirse, de uno cuestionarse. Así que yo pienso que es un libro que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida, porque el tiempo es cortito, la vida es efímera, así que lo más importante es que vivamos de la forma en la que nosotros queremos vivir, en la que nos hace felices. Y cada vez que leía cada uno de los cuentos, esas eran todas las cosas que a mí me pasaba por la mente. Yo decía, Elvin habrá querido que yo me sintiera de esta forma. Ese era tu principal enfoque cuando escribiste este libro. Fíjate, yo siempre digo, y es algo que menciona en el libro, en el mismo primer cuento, que a mí, por ejemplo, me gustaba, cuando estaba en la universidad, me gustaba mucho escuchar a Alejandro Sanz. Pero muchas canciones de él, pues, tú las puedes interpretar, cada persona la puede interpretar como algo diferente. Y eso es como que parte del arte, de que cada persona puede ver algo diferente y gustarle, a pesar de que entienda o vea algo diferente. Y así que en ese aspecto, no necesariamente, o sea, me gusta crear los cuentos que tengan como que diferentes etapas o de diferentes cosas. Por ejemplo, ese del gato habla, o sea, la idea era una idea de la libertad. Y a pesar de que esa es como que la idea principal, tiene muchas otras ideas como las que acabas de mencionar y cada persona, cada lector toma algo del cuento, al igual que en la música, a cada persona le gusta una canción porque le recuerda algo. Y quizás si alguien te explica, si el que escribió la canción te explica lo que estaba pensando, a veces uno se siente como que, eso no es lo que significa para mí la canción, qué mal, como que cambia el significado. Así que, en realidad, lo importante es crear un efecto en las personas que disfruten el cuento, independientemente si lo que está pensando la persona, lo que despierta
la emoción que despierta en la persona es diferente quizás a la que yo estaba sintiendo cuando escribí. Eso es lo bonito, ¿verdad? De los cuentos cortos, que como tú, y de la poesía también, ¿verdad? El tú decir tanto con tan pocas palabras, tú le brindas la oportunidad al lector de sentir muchas cosas que quizás no son las que el autor, quería llevar. Es que esa es la magia del arte, esa es la magia de la escritura, esa es la magia de la música, esa es la magia de cuando tú creas algo y tú lo das, pues ya no es tan tuyo, ya es de los demás, y los demás lo reciben de muchas formas diferentes a las que tú pensaste. Pero ¿ha habido alguna reacción de algún lector que tú digas, wow, esto no era lo que yo quería transmitir, pero no lo había pensado de esa manera, pero qué brutal? Sí, por eso te digo, la gente, muchos lectores vienen y me dicen, para mí lo que pasó fue esto. Y me preguntan, eso es, y yo, mira, no te voy a decir, no te voy a decir, diciéndote lo que para mí significó el cuento, lo que yo quería decir ahí. De hecho, muchas veces bueno, a uno hace los finales un poco abiertos precisamente por eso, porque deja una magia y un sabor diferente en cada persona. Y sí, mucha gente a veces me trae, esto fue lo que pasó, pero yo no me gusta explicarlos demasiado los cuentos. En especial si la persona vio algo bien diferente quizá a lo que yo estaba pensando cuando lo escribí. ¿Hubo algún cuento que hicieras y no lo incluyeras ahí? Sí, tengo varios cuentos que decidí no incluir porque pues, yo pensaba que quizás no estaban maduros o, como dije ahorita, que no necesariamente se sentían como que esa unidad del libro. Como mencioné originalmente, en el primer libro, la unidad que tiene el libro es básicamente el estilo mío, que usualmente escribía más de ciencia, de religión, ¿ve? Y por eso se parecen. Pero cuando los escribí no estaba pensando en tener algo como una unidad, versus este segundo libro que sí, desde el principio pues ya hay una propuesta de lo que uno va a hacer y hay una unidad. Así que en ese sentido pues hay otros cuentos que decidí no incluir. ¿Ellos están colocados en el libro en el mismo orden en el que los escribiste o es de forma aleatoria? No. El primer cuento está ahí porque es como un cuento introductorio y porque se llama así como el libro. De hecho, originalmente creo que tenía otro título, no recuerdo, y se lo cambiamos, le pusimos playlist. Y el último cuento está ahí porque así tenía que terminar el libro también. si te fijas en el final de ese último cuento, pues le da una redondez al libro también. Ya los cuentos en el medio, pues tenían que ver más con la estética, por ejemplo, hay microrelatos, así que no quería tener microrelatos juntos. Así que no tienen nada que ver cuándo se escribieron y el orden, pero sí hubo cierto pensamiento en el orden en que se pusieron. Esperaba esa respuesta. Esperaba esa respuesta. Yo dije, pues él estudió ciencia y estudió negocio y luego escritura. Él planificó ese orden. Mira, una cosa que salió después es que el cuento Happy estaba dentro del cuento Playlist. Sí, la segunda vez que lo leí fue que me di cuenta, ¿verdad? Porque como el Playlist va primero que Happy, pues obviamente cuando lo leo ahí no me percato que es parte del libro. Ya en la segunda ocasión yo dije, pero espérate, mira, este es el cuento tal, que lo noté luego. Lo noté en la segunda leída. Al sacarlo del cuento, era un cuento dentro de otro cuento, al sacarlo tuve que modificarlo porque para no dar spoiler en el primer cuento, así que y también como que lo alejé un poco en el libro. Aquí te preguntan algo bien interesante. Sonia te pregunta que si piensas escribir alguna novela. Pues sí, quiero escribir una novela, pero como un estirón, como
que dije ahorita de hacer algo que creo que es más, o sea, que quiero hacer. Pero realmente tengo ideas que siento que las ideas que tengo como que me va a tomar 10 años Mucho escribirlas. tiempo. Así que voy a tener que buscar quizá otro tema para escribir. Pero sí, quiero hacer una novela. Te quería preguntar, ¿verdad? Todos los autores tienen una forma de escribir diferente. A esto me refiero al tiempo que se demoran, al ambiente, ¿verdad? Todo el mundo tiene su ritual, cada autor tiene su ritual. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo tiene que ser ese espacio? Yo usualmente para escribir siempre saco un tiempo como para estudiar. ¿Sabes? Si tengo la idea de lo que quiero hacer, pues tengo que primero como que sentarme a estudiar, leer mucho. Por ejemplo, si yo quiero escribir un cuento cómico, pues a lo mejor leo literatura de ese tipo. Y a veces, incluso si tengo la idea, lo que hago es revisar. Por ejemplo, en Alicorne vas a ver que hay cuentos, y no tienes que saberlo, ¿verdad? Pero sí hay cuentos que hacen una referencia o tienen un diálogo con cuentos clásicos, clásicos de los años 1600, ¿sabes? Cuentos bastante viejos. Así que, a pesar de que tenía la idea, por ejemplo, no me pongo a escribir rápido, sino que voy, revisito el cuento que estoy pensando, lo leo otra vez todo, leo literatura cercana. Así que, definitivamente, yo me gusta, antes de ponerme a escribir, ponerme a leer. Y en este libro en específico, como era de música, pues también tenía que escuchar mucha música y escuchaba la misma canción 20 veces, una y otra vez. Básicamente eso es lo que hago. Una vez yo como que me preparo con todo eso, como que fluye bastante. O sea, una vez me pongo a escribir, escribo bastante rápido el cuento y luego como que me gusta pulirlo mucho. O sea, empezar a ponerle cositas que quizá, aunque la gente no se dé cuenta, pero meterle muchos detalles. Y muchas referencias. Muchas referencias, nos haces estudiar. Pero la idea, aunque la referencia está ahí, la idea es que el cuento se entienda aún sin la referencia, claro, y que el cuento se entienda aún si tú no has escuchado la canción. Como dije ahorita, pues la experiencia es diferente si conoces la referencia y si conoces la canción. Pero el cuento funciona a pesar de que tú no conozcas ni la referencia ni la canción. Exactamente, es que uno por curioso, pues uno quiere entender un poquito más, y ese fue mi caso en la segunda ocasión. Yo dije, dejé pasar muchas cosas, así que no puedo hacerlo otra vez y tengo que buscar e informarme. Estos cuentos, ¿verdad? Yo sé que tú y tu esposa son un equipo, así que estos cuentos, ella te los aprobaba, tú se los dabas para que los leyeras, fueron sorpresas. No, ella obviamente siempre se los doy para que lo lea. O sea, ella me hace usualmente comentarios bien válidos, ella también es escritora, pero no solamente ella, o sea, yo le doy los cuentos a varias personas porque cada persona ve cosas bien diferentes. Así que tengo varios lectores que utilizo y utilizo correctores también, gente que se dedica a esto. A pesar de que yo sé, y soy bastante meticuloso, tengo que usar a otra gente que vea lo que uno no ve. Exacto, sí, siempre es bueno, ¿verdad? Que alguien te revise, porque a veces hasta una coma que uno puso donde no iba se escapan. Y esos detalles, uno que lo lee y lo lee y lo lee y lo lee, no los ve, pero sin embargo una tercera persona se da cuenta de esa pequeñeces. Bueno, pues Elvin, en realidad yo no quería hacer un book club, ¿verdad? De playlist, pero sí quería que la gente supiera más o menos de qué se trataba esto, que es un libro bien interesante, es un libro para releer más de una vez y que mejor que acompañado de canciones, ¿verdad? Pienso que hiciste algo bien sorprendente para mí. A mí me encanta leer mucho, pero nunca me imaginé
encontrar un libro como este. De hecho, es que desde que tú ves la portada, llama la atención. Entonces yo vi esta portada amarilla con ese cassette y playlist en español, porque le vi el acento y yo dije, adiós, pero ¿de qué trata esto? Entonces cuando verifico la sinopsis, yo pues me lo voy a llevar, y era algo que yo no sabía que yo me iba a encontrar en este libro, pero es un libro que de verdad supera las expectativas, porque como te dije, yo no sabía ni que yo me iba a esperar aquí. Lo leí más de una ocasión y yo no soy de leer un libro más de una vez. Yo leo un libro y me puede encantar, me puede fascinar, puede convertirse en mi favorito y yo no lo vuelvo a leer. ¿Verdad? Eso lo hice en la escuela y con El Principito, que lo leí de jovencita, y El Principito es un libro para tú leer de adulto. Así que con playlist sí, lo tuve que hacer y me gustó, ¿verdad? Y ambas experiencias fueron diferentes. Así que gracias nuevamente, ¿verdad? Por Gracias. estar aquí, por contestar todas mis preguntas. Gracias a todos los que se conectaron. Hay un giveaway corriendo, así que háblanos de eso. Cuéntanos del sorteo, ¿verdad? Y cómo lo vamos a hacer. Pues sí, como bien describiste en lo que enviaste por las redes, pues que le den like a tu página, que vayan a la página de playlist en Facebook, también le den like, si dejan un comentario mejor. Después nosotros ¿no? Y un like a este video, que de ahí vamos a coger a esas personas, vamos a hacer una lista y vamos a usar un random generator y vamos a dar 3 regalos. Perfecto, pues gente, estén pendientes, ¿verdad? Que Elvin nos va a estar anunciando quiénes son esos ganadores, así que si usted no ha comentado, comente, ¿verdad? Para que sea más fácil el encontrarlo en el live. Recuerde darle like, y esto no forma parte de las reglas del giveaway, pero si puede, comparta este video, porque recuerde que este segmento es para apoyar a nuestros escritores locales. Así que usted lo conoce, usted está aquí conectado porque usted conoce ya a Elvin Negrón, tiene sus libros probablemente, pero a lo mejor sus seguidores no. Así que la idea de esto es que Playlist siga llegando a otros hogares, y esto se siga expandiendo. Así que muchas gracias, Elvin, nuevamente. Gracias a Leida también por estar ahí backstage ayudándonos con esto. Espero en algún momento poder planificar alguna otra actividad, ¿verdad? Vamos poco a poco aprendiendo y creciendo. Así que nada, muchas gracias. Gracias a todos los lectores y pendiente ahí. Gracias a todos.